nosotros poder entender la magnitud, ¿verdad? De este tema, la magnitud de lo que es el arrepentimiento. Amén. Entonces, hermanos, sabemos nosotros que el arrepentirse es, por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo de arrepentirse? Vengo yo y dije alguna palabra inadecuada, ¿verdad? Y digo, oh, no tuve que decir esa palabra. Entonces, es eso que nosotros nos arrepentimos y volvemos otra vez a cambiar la forma en lo cual nosotros nos dirigimos por ejemplo, a nuestro prójimo, por ejemplo, ¿verdad? Que andaba uno tal vez tal vez un poco enojado, ¿verdad? Y le habló un poco cortante, y uno no se da cuenta hasta que a veces ya pasó la consecuencia del caso, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el arrepentimiento? Por ejemplo, en Mateo capítulo 4 y versículo 17, nos dice la Biblia que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese bien qué interesante que Mateo empieza ¿cómo describe Mateo que Jesús empezó a decir las mismas palabras que Juan el Bautista? Pero ¿por qué las mismas palabras? Es que, hermanos, es el mismo lenguaje del reino, ¿verdad? Es el mismo lenguaje del reino en el cual, ¿verdad? Nuestro Señor nos estaba hablando, nos estaba enseñando cómo nosotros tenemos que dirigirnos, cómo nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Porque el arrepentirse también viene de un cambio, ¿verdad? De un cambio, por ejemplo, de la situación en la cual, o la razón por la cual nosotros nos arrepentimos. Nos arrepentimos, pero hay un cambio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ese sentido común, ¿verdad? Que nos ayuda a decir, bueno, cometí un error. Entonces ahí viene y nos arrepentimos, ¿verdad? Señor, perdóname. Entonces viene el Señor y entonces viene a establecer lo mismo que hemos estado hablando, el reino de los cielos. Y como yo les decía que el reino de los cielos hay reglas, ¿verdad? Hay una ley. Fíjese, hermano amado, que usted ha escuchado de que el Señor vino a cumplir la ley. Amén. Pero como cordero, ¿verdad? Como cordero, Él se presenta, y entonces el profeta viene y lo describe como un cordero mudo, ¿verdad? Que iba a ser molido. Pero también el Señor lo describe como Melquisedec, como sacerdote. Porque después del Señor, ¿verdad? El sumo sacerdote, hermanos, viene a establecer, ¿verdad? No solo la ley, sino que la viene a cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor viene y se presenta, ¿verdad? En una burrita, decían, ¿verdad? En un bohíno, como lo dirían, se presenta, ¿verdad? Y entra a las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Vienen, hermanos, los fariseos, ¿verdad? Y siempre lo trataban de abolir lo que el Señor venía a establecer. Entonces ellos no le recibieron. No le recibieron porque ellos todavía estaban creyendo de que la ley de Moisés, ¿verdad? Iba a venir un Mesías. Pero ahí hay que hablar varias cosas bien importantes, porque ¿quién le enseñó eso a Moisés? ¿Quién le entregó a Moisés las tablas de la ley? ¿Quién le entregó las tablas de la ley a Moisés? Fue el Señor, fue Dios.
Dice con su dedo, ¿verdad? Entonces, Jesús es Dios. No sé si por ahí estamos nosotros claros en eso, pero si no, pues también lo podemos nosotros aclarar a la luz de la palabra. Entonces, dice que en su nombre se predicará el arrepentimiento, en Lucas 24:47, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿cuál era la comisión de los discípulos? Mire, que pudiéramos nosotros predicar, ¿verdad?, del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, el que se convierte se arrepiente de sus pecados, y sus pecados, ¿verdad?, justamente son borrados, pero son borrados. Es que tenemos que entender, por eso les decía yo, tenemos que entender la magnitud de todo. ¿Por qué vino el arrepentimiento? Porque antes no nos arrepentíamos, desde el inicio de Adán y Eva. No había arrepentimiento porque la primera creación, ¿verdad?, eran a imagen y a semejanza. Sino que después, ¿verdad?, cuando lo sacaron de esa dimensión que el Señor los tenía, entonces ya dejaron de ser perfectos. Entonces vino todo que teníamos que, le dijo a Adán, ahora tienes que labrar la tierra, ¿verdad? Ahora tienes que trabajar, en pocas palabras. Y a Eva le dijo que iba a dar a luz con dolores de parto. Entonces, ahí hay cosas bien interesantes, porque si le dijo eso el Señor, bueno, pero aquí me voy a meter en otras cosas que después se van a decir, pero ¿y cómo? Porque si el Señor le dijo a Eva que iba a dar a luz con dolores de parto, ahora iba a tener dolores, o sea que antes no tenía. Es que como le digo, la Biblia es maravillosa, pero no me quiero meter ahí mucho, sino que solamente quisiera yo que nosotros comprendiéramos la magnitud del arrepentimiento. Amén. Porque le dijo, Adán, la mujer que tú me diste. Ahí sí que echándose la culpa a todo, ¿verdad? Pero es que también ahí la serpiente, el diablo, ¿verdad? El dragón, la serpiente antigua, tantos nombres que tiene, no tenía la forma que tiene ahora, ¿verdad? Porque antes, hermanos, fíjese bien, le voy a explicar algo así bien rapidito. La ecología cambió. Y le voy a explicar por qué cambió. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, ¿verdad? El Señor sabemos que hay dos creaciones, y en eso tenemos que poner atención. Pero cuando Dios le dice a Adán que lo iba a poner en el Edén, le dijo que iba a comunicarse con los animales, ¿verdad? Iba a interactuar con los animales. Entonces, el reino animal, ¿verdad? Porque está el reino animal, el reino mineral, reino vegetal y el reino de los hongos, y yo creo que solo esos son, ¿verdad? Pero entonces el reino animal, hermanos, reino animal, Adán podía comunicarse con ellos. Es decir, que no había ninguna ferocidad en los animales. Es decir, hermano, que el chucho, ¿verdad? O el perro, como a ella de su país, ¿verdad? Allá le decimos chucho, el perro, el dog en inglés, ¿verdad? No le ladraba, sino que solo le movía la colita. Entonces, la ecología cambió. La ecología era diferente. Los animales, hermano, su ferocidad no la tenían. Es que, hermano, hubo un cambio totalmente, ¿verdad? Ahora el león, hermano, si lo mira ahí usted, ¿verdad? Ahí gordito y bien rosadito, no le va a ir a hacer muecas, ¿verdad?
Oye, no se lo va a comer. Entonces la ecología, hermano, del reino animal que estaba en el Edén, ¿verdad? En el Edén cambió, ¿verdad? La ecología cambió. Entonces, hermanos amados, la ferocidad, cuando ellos salieron de ahí, hermano, todo empezó a ser diferente. Los animales ahora, hermanos, no, ¿verdad? Por eso están en jaulas, ¿verdad? Porque ya no nos podemos comunicar con ellos. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? ¿Verdad? Los cuervos, ¿verdad? ¿Se acuerda el que mandó a alimentar a Elías? Le llevaban pan, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, es que Dios controla todo, ¿verdad? Pero se imagina que Adán, hermano, le daba órdenes, le decía, vení para acá, y se comunicaban, hablaban, interactuaban con los animales. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces la serpiente, cuando se le presenta a Eva, pues se le presenta platicándole, ¿va? ¿Dios te ha dicho eso? No, hombre, eso no es verdad. No crea que la serpiente era que se arrastraba. No. Podría haber sido una serpiente voladora, pero que se arrastraba, no se arrastraba. Porque Dios le dice, de hoy en adelante te vas a arrastrar, ¿verdad? En el polvo. Amén. Ahí hay pocos amenes, hermano. Pero si usted investiga y empieza a ver Génesis, capítulo 2, ¿verdad? Donde empieza a hablar de toda la creación, es que es algo maravilloso. Entonces, hermanos, empieza a establecerse el reino, ¿verdad? De Dios, porque tuvieron que haber cambios. Tenían que haber cambios, porque nuestra naturaleza cambió también. Nuestra forma de pensar cambió también. Mire qué tremendo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dice en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Dice, por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Usted me podría dar un ejemplo de tiempos de refrigerio? ¿Cómo dice su versión? En Hechos 3:19. Porque el Señor nos trae, hermano, tiempos de refrigerio a nosotros, porque sabe, hermano, nosotros nos cargamos a veces, ¿verdad? Nos cargamos de la corriente de este mundo. Fíjese bien lo que dice, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará. Cambien su manera de pensar y de vivir, dice otra versión. Pero, ¿qué le quiero yo dejar? Es que vengan tiempos de refrigerio, también dice acá. Tiempos de refrigerio. Pero, ¿qué es un tiempo de refrigerio? Es un tiempo de perdón. Es un tiempo, hermano, que Dios ha establecido para que nosotros podamos tener paz. Y que, hermano, no tengamos acusación. Y aquí yo me salté esta. Espéreme acá, porque me salté aquí y refrigerio. Aquí te estaba yo. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Paso previo a la conversión. Aquí estamos hablando de algo bien importante, ¿verdad? Que estamos diciendo: arrepentimiento, conversión y regeneración. Tres cosas. El paso previo es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Hay arrepentimiento, es decir, nos volvemos a nosotros de nuestros viejos caminos y decimos, sí, ¿verdad?
soy pecador, yo me arrepiento. Entonces viene una conversión, nos convertimos a Cristo y luego de convertirnos a Cristo viene una regeneración. Es decir, hermanos, nosotros nos estamos reiniciando y reiniciando como una computadora, ¿verdad? Porque estamos nosotros reiniciando nuestra forma de vivir, ¿verdad? Como cual y nosotros empezamos al principio. El plan maestro del Señor, al cual nosotros, ¿verdad? Ahora estamos acumulando aquí, ¿verdad? Nuestros galardones para poder estar nuevamente para allá. Entonces, cuando nosotros, cuando alguien muere, ¿verdad? Porque esto es bien importante que hay que decirlo. Cuando alguien muere en Cristo, ¿verdad? ¿Se recuerda del Bimá? ¿Se recuerda que platicamos del Bimá? ¿Qué se recuerda del Bimá? El tribunal, muy bien. Ahí se ganó una estrellita la hermana. El tribunal de Cristo. Y es que cuando una persona muere, hermanos, va al tribunal, de una vez. Al tribunal de Cristo. Va de una vez al tribunal de Cristo y ahí pues, ¿verdad? Ahí tiene que ver, le pasan el escáner y dice, bueno, vea, dio la talla, ¿verdad? Y lo dejan pues ahí, porque recuerden que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora los que estamos aquí vivos, ¿verdad? Vamos nosotros en el otro arrebatamiento, es decir, en el segundo turno, en el segundo turno. Pero todos tenemos que ir al tribunal de Cristo, todos. Porque una de las preguntas que hacen muy a diario es que, bueno, dicen, es que mi papá, ¿verdad? Estaba muy enfermo de cáncer y al final, ¿verdad? Nosotros quisimos, ¿verdad? Poder hablarle del Señor, pero él, ¿verdad? Se murió antes. Entonces, ¿hay salvación para él? Por supuesto que al último minuto, es que, hermanos, en la agonía, ese es el arrepentimiento, se podría decir, en la agonía. Porque hay varios tipos de arrepentimiento, me refiero en la condición, ¿verdad? Hermanos, y ya viendo ya que estamos al otro lado, yo pienso que cualquiera se arrepiente. Y entonces Dios se basa de eso, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo. Dice, pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriereis pérdida alguna de parte nuestra. Es que hay un arrepentimiento que trae tristeza, ¿verdad? Mire, dice, fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Es que, hermanos, ¿no le causa tristeza o no le causó tristeza a usted cuando se arrepintió de las cosas que hicimos no conociendo al Señor? Y todavía a veces nos ponemos melancólicos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no conocí al Señor antes? Bueno, pero ahora Dios nos regenera y ahora estamos en Cristo. Pero, hermanos, el arrepentimiento causa también tristeza. Porque dice, conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieres pérdida alguna de parte nuestra. Es que, hermanos, tenemos que entender de que Dios, ¿verdad? Cuando vino, ¿verdad? Nos vino, como yo les decía acá, vino a establecer un reino. Pero ese reino que Él vino a establecer era para que nosotros le diéramos continuación. No era porque Él se fue, perdón, y ya estuvo, y se acabó todo. No, si Él dijo, yo me voy, pero os dejo al Consolador, al que nos lleva, hermanos, a toda verdad y a toda justicia. Pero su reino, ¿se recuerda la otra vez que estamos hablando de que su reino, ¿verdad?, es inconmovible? Nadie lo puede revocar. Bueno, los gobiernos que hay ahora en día sí son revocables, ¿verdad? Porque pues todos quieren plata, todos quieren dinero, ¿verdad? Son corruptos todos. Espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero es la verdad. Pero Dios no trabaja de esa forma. ¿Por qué no hay arrepentimiento?
por eso les hablo en parábolas. Fíjense, por eso dice la Biblia en Mateo 13:13. Mateo 13:13, fíjese que, no sé si usted sabía, pero hay una numerología. Los números tienen significado, ¿verdad? Y el número 13 es un número de rebeldía. Y mire qué casualidad, 13:13. Eso se llama, también lo vamos a ver, ¿verdad? En su tiempo lo vamos a ver, la numerología, ¿verdad? Los números, que es importante poder saber eso. Pero entonces, mire, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y eso se los dijo a ellos, ¿verdad? Y se los dijo también a los discípulos. A ustedes se les ha concedido saber los misterios del reino. Y más a los fariseos, mire, les hablaba en parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les hablaba? Porque no había arrepentimiento en ellos. Si el Señor los conocía, ¿verdad? Hermanos, si Jesús, ¿no se recuerda usted a la viuda? Que dice que miraba a los ricos cómo echaban, ¿verdad? Las ofrendas y todo. Y aquella, ¿verdad? Dice, ¿cuánto dio ella? ¿Acaso dice que no dio todo lo que tenía? Y entonces Jesús viene y les preguntó a los que estaban con él, ¿quiénes creen que dio más? Ah, pues aquello es obvio, es obvio. Pues los ricos, ¿verdad? Y él les viene y les explica, no. Ella dio todo lo que tenía. Y aquellos daban de lo que les sobraba. Pero también el Señor le ve su intención en su corazón, ¿verdad? Pero es que el Señor es tremendo, ¿ah? Y dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, también no hay arrepentimiento en esas mentes. ¿Por qué? ¿Verdad? Mentirosos, hipocresía, cauterizada la conciencia, es decir, hermanos, no reciben al Señor, ¿verdad? Como los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo dices tú esto? ¿Verdad? ¿Cómo dices que tú vienes ¿verdad? Esa es una herejía, le decían, que tú eres el Mesías, ¿verdad? No lo recibían, no recibían el reino que Dios vino a establecer. Entonces, mire, no puede haber arrepentimiento. ¿Y qué más dice aquí? Yo creo que le puse el otro versículo. El falso arrepentimiento. Pero yo quiero regresar aquí porque, déjeme regresar acá, porque esto es importante que que es primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. Vamos a ver. Primera de Timoteo 4 y 2. Por la hipocresía de hombres que hablan mentiras, marcados en su conciencia como si fueran con hierro de marcar. Miren lo que dice esta versión, que tremendo. Que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que participen de ellos con acción de gracias los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que esto también es una falsa doctrina, ¿verdad? Que dicen prohibiendo casarse, mandando a abstenerse, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración, y eso es cierto. Y aquí podríamos hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos antes de comer? Como yo les dije, mire, la ecología ha cambiado totalmente, y con eso tenemos que hablar también de las enfermedades. Todo eso ha cambiado, hermano. Ahora nosotros nos enfermamos, pero las enfermedades sabe de dónde provienen. Mire, la mayoría de enfermedades vienen de los animales, ¿verdad? Pues el dengue, ¿verdad?, viene del mosquito. Bueno, el mosquito es el que transfiere la enfermedad, pero la mayoría de enfermedades, como el COVID, ¿verdad?, que el Señor lo reprenda, comprobaron que venía el murciélago. Esos chinos comen de todo, ¿verdad usted? Esos no perdonan nada, hermano. Así de que, esos chinos,
pero que el Señor me perdone también por ellos, que tengan misericordia, ¿verdad? Pero hermanos, como yo les decía acá, todo ha venido a tener un cambio masivo, pero el arrepentimiento en este tiempo, hermano amado, en este tiempo, hay mucha gente que no se quiere arrepentir. Porque mire, tiene cauterizada la conciencia. A mí me gustaría, ¿dónde estoy yo? Acá, pero me gustaría saber algo, que yo no se lo puse acá, pero me gustaría buscar esta palabra. Mire, la palabra cauterizada viene cauterizado con hierro, candente, dice debería marcar. Mire, aquí esta palabra también habla de marcar. Implicación insensibles. A mí me gustó esto. Mire, insensibles. ¿Qué es una persona insensible? No, sí va. Ahí viene la palabra. Insensible, que no. Hermanos, están todos ahí, así, aleluya. Y todos, hermanos, metidos en la presencia del Señor y aquel así. Pero, hermanos, cuando venimos al arrepentimiento genuino, empieza a haber un cambio de mente. Y ahí es cuando nosotros, ¿sabe qué? Nos venimos, hermanos amados, a tener un regeneramiento total de nosotros. Porque, hermano, a veces no le ha pasado a usted que nos vienen pensamientos bien tremendos, unos pensamientos bien bonitos, ¿verdad? Espirituales. Hermanos, es porque estamos regresando a nuestra casa nuevamente, ¿verdad? Tal y como nosotros éramos antes. Pero eso va a venir cuando el Señor venga, ¿verdad? Porque Él nos va en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Pero mira, hay un falso arrepentimiento. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue desechado, dice, porque no halló en su padre lugar de arrepentimiento, aunque la buscaba solícitamente con lágrimas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Sabe a dónde también el Señor no encontró arrepentimiento? Perdón. ¿Se recuerda usted que esta es la versión Prat? Perdón, esta es otra versión, no sé cómo dirá su versión, pero a mí me llamó mucho la atención en Hebreos esta versión Prat, porque dice de esa forma. Déjeme, Hebreos, aquí estoy. ¿Qué dije? ¿Qué Hebreos qué era? 12:17, gracias, hermano. Porque sabes que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión. Mire, vamos a leer para que usted me entienda de qué yo le estoy hablando. No desmayes. Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, dice Pablo, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire qué bonito lo que dice Pablo acá. Mire, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Por si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces, hermano, a nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no corregimos a los hijos de los demás, ¿verdad? Sino que a los propios nuestros. Y así es Dios también. Entonces, aquí Pablo, hermano, viene y dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios,
de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Es que ahí de él está hablando. Que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Es que yo quería explicar eso rapidito, de qué yo estoy hablando. Se recuerda que cuando fue a buscar a su padre y le dijo, padre, ya no hay una bendición para mí, pues yo ya se la di, ¿verdad? Que pensé que eras tú, ¿verdad? Pero es que, hermano, él no vio la dimensión, ¿verdad?, en la cual la primogenitura le iba a traer a él. No vio la dimensión, ¿verdad?, de bendición que él iba a recibir, ¿verdad?, de parte de su padre, y más sin embargo la rechazó. Pero más adelantito hubo un encuentro con su hermano, y ahí se pusieron a cuentas, pero él la buscó con lágrimas. Entonces, fíjate lo que dice entre paréntesis, porque no halló en su padre lugar de arrepentimiento. Es decir, él no se arrepintió de dársela al otro hijo, ¿verdad? Porque él ya se la había dado, ¿verdad? ¿Qué se iba a arrepentir? Ya no hay otra bendición para ti, solamente que, ¿verdad? Ya eso ya no se puede arrebatar, ¿verdad? Porque él la vendió. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, fíjese bien, y dijo, suplicad a Jehová que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo enviaré al pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Entonces mire qué tremendo acá. Consecuencias al no arrepentirse. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Usted se recuerda esta historia del rico y el Lázaro, ¿verdad? Se recuerda que él estaba en un lugar, ¿verdad?, intermedio, y aquel estaba en el paraíso, ¿verdad?, el Lázaro, y aquel sufriendo, y le dice, padre Abraham, estaba reconociendo paternidad, pero hermano, ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Entonces viene y le dice, deja que yo vaya y les predique a mis hermanos. Y tal vez ahí se arrepiente. Y él le dijo, yo no puedo ir de aquí para allá, ni tú puedes venir de allá para acá. No puedes cruzar esas líneas que han sido establecidas por el Señor. Por él, dice, para el diablo, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles. Esos lugares, ¿verdad?, intermedios, ¿verdad? El Seol, el Hades, el Tártaro, el lago de fuego, ¿verdad? El infierno, el paraíso, son lugares intermedios, ¿verdad?, que no tenemos que ignorar, porque mira dónde estaba aquel. Sí reconoció paternidad, sí reconoció, pero consecuencias al no arrepentirse. No se arrepintió. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjese bien, hay consecuencias al no arrepentirse, hermano. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí le puse lo siguiente, mire, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, o sea, vida eterna. Aquí estamos hablando de galardón. Estamos hablando, hermano amado, de que recuérdese que no es, la fe sin obras está muerta. Entonces, tiene que ir de la mano, fe y obras. Amén. Vamos a decir, hermanos, de que si nosotros oramos por un enfermo, ¿verdad?, y el enfermo no se sana, no tuve fe suficiente. No, no es eso. Recuerde, hermano, que el milagro no viene por uno, no viene de uno, no,
hermanos, sino que viene de Dios, ¿verdad? Pero nosotros nos han mandado a que oremos por los enfermos, amén, y por la fe sanarán, que impongamos manos. Pero entonces, mire, tenemos nosotros que entender de que a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad y vida eterna. Tenemos que saber, hermano, que la gloria y el honor es de Dios. Amén. Qué bonito este versículo, ¿verdad? Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aunque Dios lo que desea del hombre es que se arrepienta, pues Él y su creación celestial se goza cuando esto sucede. Es que el arrepentimiento genuino es lindo, hermano, ¿verdad? Hay gozo en el cielo con alguien, con uno que se arrepienta. Hermano, ahí estamos nosotros acumulando obras, ¿verdad? Porque nosotros traemos a alguien, ¿verdad? Que no sabe, que no conoce del Señor y se arrepiente ese día y recibe a Cristo ese día. Hermano, y el Señor empieza a hacer cosas maravillosas en él. Mire, están apuntando porque seguramente el día de mañana o seguramente la próxima semana él se iba a suicidar. Y viene usted y le habló del Señor, ¿verdad? Entonces usted se lo arrebató, hermano, al diablo, que el Señor lo reprenda, y lo puso, mire, lo metió en el reino. Porque, recuerde, arrepentidos y convertidos. 3 cosas, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que cuando el Señor dijo se ha acercado, ese se ha acercado, nos quiso decir el Señor, yo voy a regresar. Yo voy a regresar. Verdadero arrepentimiento con juicio. Porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Sí se recuerda, ¿va? Se recuerda que acá estamos hablando de David. Y es que David tuvo, pues, ¿verdad? Ahí pecó, ¿verdad? Con Betsabé. Y ahí sí que. Pero mire, verdadero arrepentimiento. Él se arrepintió. Por supuesto, David. Pastor, ¿David se arrepintió? Sí. Pero vino juicio. Entonces a esto yo le llamo arrepentimiento con juicio, ¿verdad? Y hermano, ¿y qué juicio le cayó? Si usted ve en 2 de Samuel y empieza a leer despacito, se empieza a dar cuenta, hermano, que ahí sí que le fue duro a David. Le fue duro, ¿verdad? Pero se arrepintió. Pero por eso le digo, arrepentimiento verdadero, pero con juicio. Y aquí lo puse, un verdadero arrepentimiento sin juicio. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabe quién fue acá? El pródigo, ¿verdad? Verdadero arrepentimiento sin juicio, porque no vino juicio sobre él. Pero es que, ¿qué hizo? Es que también estamos hablando del nivel, Pero ¿qué hizo él? Él se fue, le pidió su herencia a su papá y le dijo, padre, dame mi herencia, yo me voy, agarro mis maletas, yo quiero ir a disfrutar de la vida, del baile, del cha-cha-cha y no sé qué tanto más. Así que dame el billete, yo me voy. Está bien, le dijo, andate, Y aquel se fue, ¿verdad? Con las prostitutas, se fue, hermano, allá con los cerdos, pero dice que estando en los cerdos vino un arrepentimiento de parte de él. Entonces aquí hay la palabra que yo le enseñé el otro día, metanoia, del griego cambio de mente, metanoia, metanoeo, cambio de mente. Y él reaccionó, dice que reaccionó. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Comiendo aquí con los cerdos.
teniendo ya una casa, teniendo ya a mi padre. Y él, me imagino, ¿verdad?, con qué vergüenza llegó. ¿Y cómo llegó? Ha de haber llegado todo sucio, ¿verdad?, todo maloliente. Pero mire su padre. Y así no, por eso le digo, verdadero arrepentimiento sin juicio. Y dice que lo besó, lo vio de lejos, hijo, mi hijo. Lo besó, hermano, a un papá, ¿verdad?, no le importa si viene maloliente su hijo, ¿verdad?, porque lo ama con un corazón, hermano, como dice la palabra de Dios, con amor eterno nos trae el Señor. Es que es un amor, ¿verdad?, sin error, ¿verdad?, sin ninguna imperfección, porque Dios nos ama, hermano, como nadie nos ha amado. Y lo recibe, lo besa, hermano, y le hace hasta fiesta. Y el otro que estaba ahí reclamándole, va. Yo he estado aquí, papá, ¿verdad? Y tú nunca me has matado una vaquita, ¿verdad? Y has hecho carnita asada y mi hermano, ¿verdad?, mal agradecido, ahí sí le hace fiesta a él. Pero si aquel estaba en su casa, aquel estaba en casa, ¿verdad? Porque recuerde también que le dijo, mi hijo que estaba muerto, ahora vive. Hermano, ese es, fíjese que ahí le llamo yo regresando a la casa del Padre. Así nos pasa a nosotros. Veníamos del mundo, ¿verdad? Nos fuimos a ensuciar, nos fuimos ahora sí que arrastrar, ¿verdad?, ahí en el pecado, pero venimos de regreso a la casa y nuestro Padre nos recibe con un beso, con un abrazo, nos viste y nos pone anillo en nuestra mano. Y ese anillo, hermano, representa, ¿sabe qué representa? Es que nos vamos a casar, ¿verdad? Y nos vamos a casar con el Señor, porque nosotros somos la iglesia. Amén. Arrepentimiento justificado. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos que está aquí, ¿va? Hermano, ¿usted se recuerda de eso, va? Mire, Dios en su misericordia nos guía al arrepentimiento, proveyéndonos del medio de salvación en Cristo. Solo desea nuestra voluntad y Él hará la obra hasta regenerarnos. ¿Qué es lo que desea el Señor de nosotros? Nuestra voluntad. Eso es lo que quiere. Señor, aquí está mi voluntad, haz lo que tengas que hacer con ella. Y ahí vamos nosotros, y Él nos está regenerando, nos está llenando, nos está bendiciendo. Hermano, nos desvaciamos, nos vuelve a llenar, ¿verdad? Y así estamos. Pero que, hermano, siempre nos estamos llenando de Dios. Y aquel, ¿verdad?, justificándose, oh Señor, yo ofrendo, yo ayuno. Y al final, él justificándose cuando ya lo habían juzgado a él, va. Ya el Señor ya le estaba pasando el escáner. Y mira aquí, verdadero arrepentimiento con cambio de actitud. Y Zaqueo, pues, recuerde que esta es una enseñanza. ¿Ya? No vaya a pensar que estoy predicando. El domingo es devocional. Ahora es enseñanza. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Él, mire, cuando el Señor lo llamó: ¡Hey, Zaqueo, bájate de ahí! Mira, le dijo, así están las cosas. Entonces él, arrepentimiento con cambio de actitud, y le dijo, hoy, le dijo, llego a cenar a tu casa. Y mire, y todo, verdadero arrepentimiento con cambio de actitud. Y le dijo al Señor, pues le dijo, vea, le dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, se arrepintió de lo mal que había hecho. Por eso es Zaqueo, es saqueador, ¿va? Andaba robando aquel, ¿va? Entonces, hermanos, podemos decir nosotros de que el arrepentimiento abarca muchas cosas, ¿va? Como hay arrepentimientos genuinos, hay arrepentimientos con justificación.
hay arrepentimientos que nos trae juicio y hay arrepentimientos que no nos trae juicio. Es que es bien tremendo esto. Pero al final, Dios en su bendita misericordia nos perdona. Pero a David no lo dejó sin juicio. Y mire, falso arrepentimiento. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Saúl no se arrepintió, hermano. Saúl no se arrepintió. ¿Y qué es lo que pasaba con Saúl? Que le creía, ¿verdad?, más a los espiritistas, a los medium. Y, hermano, más que a Samuel, ¿verdad?, que era la voz de Dios en ese entonces. Entonces, hermanos amados, el arrepentimiento abarca muchas partes, ¿verdad? No hay ningún motivo, ¿verdad?, o excusa de aquel que no se quiere arrepentir, porque en cualquiera de las facetas estas entra. Yo hice esto, un asesino, por ejemplo, uno diría: qué malvado ahí en la cárcel, que esté todo lo que se pudre en la cárcel, ¿verdad? Pero es que así lo miramos nosotros, y no es como lo mira Dios. Y si se arrepiente, es perdonado, se le perdonan sus faltas. Ahora, que se vaya a quedar sin ningún juicio, hermanos, todos tenemos que dar cuentas, pero el que se arrepiente se salva. Así de que, hermanos, lo quiero dejar hasta acá, porque creo de que hay muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Y esto le decía yo: mira, un reino inconmovible, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal. Los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. 2 puntos. Si a una bestia toca el monte, será pedrada. Dice: tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Es que aquí es cuando el Señor se le presentó a él, ¿va? Y entonces él le dice: bueno, pero ¿qué les digo? ¿Cómo les digo quién eres? ¿Verdad? ¿Cómo te presento? ¿Verdad? ¿Cómo te doy el punto de referencia? ¿Cómo les doy referencia al pueblo, ¿verdad?, de ti? ¿Que quién eres? Y ya le dijo, ¿verdad? Porque antes se recuerda ¿cómo que se llama? Antes se conocía solamente el nombre de Yahvé, ¿verdad? No sé si estoy bien como lo escribo, Yahvé. Pero esto se llama el Tetragrammatón, algo así se llama, que son solamente las siglas, ¿verdad? Que como se conocía el Señor antes, pero lo voy a escribir así, creo que por ahí, si estoy mal, ahí me corrige. No sé si es W, voy a ponerle W. Entonces, pero viene Dios y le dice a Moisés: yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, él ya viene y ya pues ya le dice al pueblo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora se presenta Dios, hermano, y le dice a Moisés: yo soy, el yo soy. Diles, el yo soy. Yahvé, ahora lo conocemos, Señor, Yahvé, Adonai, vea, el Yeshua, pero eso se llama Tetragrammatón, porque son siglas. Ahí lo puede buscar usted. Son siglas, hermano, que cada letra representa un nombre. No sé si lo tengo, yo creo que lo tengo, pero no se me viene a la mente. Pero antes así lo conocían en la ley, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo, hermanos, viene a acercarnos del reino y nos viene a enseñar. Cuando oren, digan: Padre nuestro, ¿verdad?
Y cuando él decía, ¿y este cómo? ¿Cómo se le ocurre? Padre. ¿Qué le decían los fariseos? Padre solo Abraham. Y él les decía, no. No entendieron de que él no vino a quebrantar la ley, sino la vino a cumplir. Sino lo que él vino es a hacer cambios, ¿verdad? ¿Por qué cambios? Porque vino la misericordia, vino la gracia. Y ellos no entendieron eso. Ellos no, Padre solo Abraham, decían ellos, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí.